segmentitos, o sea, la parte analítica nos va a dar a todos igual, pero la parte que hace gráfica, cada uno medirá su segmento de su esquemita y depende de cómo haya hecho el gráfico, le va a dar levemente diferente. Bueno, la idea es esa. Somos 22 por ahora, bueno. Mientras tanto, entonces, seguimos esperando 5 minutos más que sigue ingresando la gente. Les cuento lo que van haciendo como para... A ver, les pido que ahora hagan el que no haya hecho en una hoja, ya sea... Si Raúl le había dicho y alguno tenía hoja milimetrada, en hoja milimetrada, si no, no importa, en una hoja cuadriculada es igual, conviene cuadriculada y no rayada como lo hice yo en esta, pero bueno. Y entonces, ¿qué hagan? Miren, a ver, lo importante es que hagan un sistema de ejes de 10 centímetros el eje de abscisas y los ejes de ordenadas también de 10 centímetros. Hacen este diagramita. Entre este y este otro, dejen 2 o 3 centímetros. ¿Por qué? Porque ven que cuando grafiquemos esto, sale, es de más de 10 de altura. Entonces, hacen esto, 10 por 10 por 10. Dejan 3 centímetros para abajo y hacen otro de 10 por 10 por 10. Eso es lo principal que tienen que hacer, porque ahí es donde vamos a graficar. En uno, el diagrama de equilibrio, temperatura versus composición en fase líquida y fase gaseosa, y luego en el otro vamos a hacer la curva de distribución y ahí vamos a buscar la recta de operación. Pero para contarles todo esto, vayan haciendo eso. Yo voy a dejar de compartir porque veo que hay más gente que se está... Hay que traer los finales. Y yo lo tengo que admitir. No, no hay acá, hay que bajar. Ah, yo había dejado, me parece. Sí. Bueno, ¿entendieron lo que tienen que ir haciendo? Vayan haciéndolo. Acá. Profe, se los mandamos. Ahora les cuento. Ahora les cuento. Me ayudó Raúl para hacerlo y yo lo habilité una tarea. ¿Por qué? Porque la idea es de este trabajo, cuando es que ustedes lo hagan, lo terminen y me lo envíen. Entonces, por eso hay una tarea que comienza. Esperen que vamos a ponerlo como video. Que una tarea que comienza ahora y que tiene un tiempo de entrega. Raúl me dijo que además les agregó, porque el archivo puede ser que sean 2 carillas, más de 2 carillas no se necesita para resolverlo. Pero lo que me dijo Raúl es que él les agregó una... Esperen, que ya se los voy a leer para que sepan textual. O sea, hay un programa que cuando ustedes suben 2 o 3 archivos se los pones todos juntos y entonces ustedes después me envían uno solo la presentación y no 2, 3, 4 hojas diferentes que yo tenga que mirar. Y si me esperan un segundo, ya les digo. Dice, lo transforman ahí, la aplicación lo convierte y lo junta y después me lo mandan. O sea que ustedes van a ver 2 tareas, ingresen en las 2 y van a ver en una. Tienen que subir los archivos, los manda a otro lado y ahí la aplicación lo convierte y después me lo mandan todo junto. O sea, me lo mandan por la tarea. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. De última, el que no lo puede hacer así me lo manda por separado, pero es más fácil para corregir si me lo mandan juntos. Bueno. Comenzamos. ¿Saben que estoy buscando? Vamos a grabar. Me dan permiso para que les grabe. Bueno. Cada vez que estoy por empezar.
Ingresa alguien, hola, los que van ingresando. Chicos, para los que van ingresando, vayan haciendo los dos sistemas de ejes donde vamos a hacer en uno la representación de la curva de equilibrio y en el otro la curva de distribución. ¿Está? Tengo una pregunta, bueno. Comenzamos. ¿De qué se trata lo que vamos a hacer hoy? Y Ariel, del trabajo, me dice, faltás vos trabajando. Y yo digo, ¿dónde mandé la foto? Yo no la mandé a ningún lado. Fue a, la mandé por Family. Y me dice, ¿en qué está? Si está en el chat, no te Sin querer. Pero eso no significa ¿Cómo que se sube el chat? dale tu teléfono. Yo saqué la foto y la mandé por mail, por WhatsApp. No. La subiste al estado también. Sí. Si Bueno. en tu estado, porque lo subiste. ¿Están viendo la pantalla? Estado. No subiste el estado. Sí. Bueno. Trabajo práctico de estiración flash. Comenzamos. Primero un repasito de cómo era la destilación flash. Recordemos que era una separación de los componentes de una mezcla líquida, era porque se vaporizaba parcialmente. Era instantánea en una sola etapa, que si necesitamos, acá teníamos un esquema básico, tenemos un recipiente, se aumenta la presión, luego se calienta a una presión y temperatura mayores que las que se necesita para el flash, y esta temperatura y presión de flash, acordémonos que la presión tenía que ser siempre cercana a una atmósfera, y la temperatura de separación va a depender de cuáles sean los componentes que estemos tratando de separar. ¿Vamos? Eso se saca de datos que han sido registrados en donde, en una curva de equilibrio. Nosotros en este caso, lo que vamos a hacer es determinar cuál es la recta de operación. ¿Qué significa? ¿Qué es la recta de operación? Es la recta de la operación de un flash en particular para las condiciones dadas del problema que tenemos nosotros. Esta recta de operación, para encontrarla, necesitamos hacer antes lo que se llama la curva de distribución. ¿Qué es la curva de distribución? Es la relación que hay entre la composición en fase gas y la composición en fase líquido en equilibrio para esa mezcla de dos componentes. Es la ecuación de una recta que tiene una pendiente negativa y tiene un ordenado al origen. ¿Estamos? Esa recta, hay dos puntos que yo los voy a conocer. Uno de los puntos es el punto con el cual ingresa la alimentación, que sería este para nosotros, y el otro punto, que es un punto de la curva de distribución que se sale o se hace a partir de la curva de equilibrio. Sí, tiraste eso. A mí también. Bueno, esto es en síntesis lo que vamos a hacer nosotros, pero lo vamos a hacer punto a punto. O sea, nosotros a partir de la curva de equilibrio vamos a obtener la curva de distribución y a partir de la curva de distribución y los datos de ingresos vamos a encontrar la recta de operación de esta destilación. Me están pidiendo ingresar, ¿no? Bueno, o sea, vamos a hacer esto que está acá. Bueno, acá algunas cuestiones que tienen que ver con que la recta de operación se traza en un punto del diagrama de distribución, tiene una pendiente negativa que es menos phi sobre 1 menos phi. Recordemos quién era phi. Phi era la fracción no vaporizada y 1 menos phi es, por lo tanto, la fracción vaporizada. Tiene que cumplir con los balances de masa, y acá tenemos cuándo es phi igual a 0 y qué es phi igual a 1. Estas dos rectas también las tenemos que marcar.
Vamos al problema. Dice, una corriente de 2.500 moles por hora de una mezcla hexano-heptano de composición 45% de hexano, ahí me está dando la composición de la alimentación, XF, del componente más volátil. Se introduce en un destilador flash que opera y acá me está dando la temperatura de operación. La temperatura de operación es 85 grados centígrados. Calcular la fracción no vaporizada phi en forma gráfica y compararla con el valor hallado en forma analítica. Calcular los caudales L y B que salen del destilador. Realizar el diagrama de distribución partiendo del diagrama de equilibrio. Ubicar phi igual a 0, phi igual a 1 y la recta de operación en función de phi. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Estos son datos de equilibrio reales de lo que ocurre cuando la mezcla de hexano y heptano se separa por destilación y cómo es su curva de equilibrio. A nosotros nos dice que el destilador flash va a operar 85, o sea que estos que están acá, estos son los datos. O sea, vamos a usar todo para hacer la curva, pero estos son los datos que van a corresponden al equilibrio a la temperatura de trabajo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el diagrama de los dos diagramas sistemitas de ejes X y que hicimos, en el de arriba, lo que vamos a hacer es graficar a partir de estos datos que tenemos acá la curva de equilibrio. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos la curva de equilibrio? Bueno, yo acá les puse todos los datos. Primero lo hacemos gráfico y después lo hacemos analítico. En una hoja cuadriculada dibujar un sistema de ejes de 10 centímetros por 10 centímetros. Uno debajo del otro en la misma hoja, dejando 2 centímetros entre estos. Si tienen hoja milimetrada, muchísimo mejor. El que no tiene hoja milimetrada lo hace con hoja cuadriculada. En el eje X se grafica la fracción molar de fase líquido y fase gas de 0 hasta 1. Lo hacemos de esta manera para que sus diagramas queden iguales a los de que yo les puse en la guía. O sea, a ver, estamos acá. Trazan esto, trazan esto, trazan esto. La base, que es el eje de abscisas, lo dividen en 10. Y si quieren ponen 0,1, 0,2, 0,3, eso va a valer tanto para X como para Y. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a graficar acá, y ahora les digo, acá como ven, la curva de equilibrio quedó un poco estrecha. ¿De qué depende que quede de una manera o de otra? A ver, de cómo hago el espaciamiento acá entre las temperaturas. A mí no me interesa lo que pasa a temperaturas menores que las que están en la curva de equilibrio. En la curva de equilibrio la temperatura empieza en 69 y termina en 70, y termina en 99,2. O sea que el rango que me interesa es ese. Si ustedes ponen cada muchos centímetros, la curva queda demasiado curvada y va a ser en realidad un poquitito menos exacta en los valores que vamos a trabajar. Como justo los datos del equilibrio, o sea, la destilación es a 85 y esos datos los tenemos, entonces esos valores van a estar bien. Yo les sugiero que hagan así, a ver, a qué sé yo, 1, 2, a 4 centímetros, empiezan marcando desde 60 al centímetro 70, al centímetro 80, al centímetro 90 y al centímetro 100. Y van a marcar, acuérdense que en el eje X está tanto composición en fase gas como en fase líquido, o sea, Y y X, entonces van a ir marcando esta curva. ¿Cómo la marcan? Bueno, empezamos. Marco 69. A 69 grados, X vale 1, Y vale 1. O sea, es este punto que está acá. Y después, a 99,2, X vale 0, Y vale 0. Es este otro punto que está acá. Luego van a hacer esta curva y esta curva. Si esto es temperatura que aumenta hacia arriba, abajo será líquido, arriba será vapor y entre medio va a ser la curva de equilibrio. Tienen que ir trazando esta curva. ¿Cómo la van trazando? Bueno, marco 70. En 70 marco los dos puntitos. Uno para 0,96 y otro para 0,98. Para que no se les haga lío, sigan un orden. O sea, primero marquen X, después marquen Y. Ven que X es más chiquita, que es menor que Y siempre, porque la curva que estamos haciendo, ¿no? Para 75 marcan 0,73, 0,87. Para 80 marcan 0,55, 0,73 los dos puntos. Para 85, importante estos que son los que vamos a usar nosotros. Después 0,36, 0,58. Para 90, 0,21, 0,39. Para 95, 0,09, 0,19. Y para 99,2, que ya lo teníamos marcado, 0 y 0. Y trazan esta curva. Es la curva de equilibrio
Es importante porque de ahí vamos a medir luego los segmentos. Así que les doy tiempo, qué sé yo, 10 minutos para que puedan hacer esta curva. ¿Estamos? Hagan esa curva. Una vez que la terminan, me avisa. Alguno me tiene que avisar. Estamos en el punto 4, que dice, se trazan las curvas que corresponden al equilibrio, se trazan con los datos de la tabla. Eso es lo que estamos haciendo ahora, del punto 1 al punto 4. ¿Podrías poner la tabla un segundo así puedo ver los datos? Sí, sí, sí. Sí. Te pongo esta tabla. Así mejor. Muchas gracias. Esta. Acuérdense, marquen primero este y este. Y después, fíjense que siempre X es menor que Y, así que vayan siguiendo la secuencia. X, Y, X, Y, X, Y, para que no se les mezclen los puntos y no les quede una oreja en lugar de una curva. Una oreja de conejo. A ver, el gráfico que me puedes hablar. Sí, te puedo hablar. Yo quiero que todas estas hojas queden atrás. ¿Hasta banco? ¿Vas a usar otro cuaderno o el mismo? No, el mismo. Entonces, sí, la tenés que arrancar. Y que me quede esta adelante. Y después. Los voy arrancando. Claro. Eso es lo que yo te digo. Y después, ¿cómo las quedo? Trae las cintas fotos. No, Profe. Sí. Pregunta, tuve problemas con el internet y se me apagó cuando diste la explicación. Ah, te la ¿Podrías explico de explicarla? nuevo. Sí, dale. Por favor, gracias. ¿Escuchaste algo o no escuchaste nada? No, directamente entré justo cuando dijiste que había que hacer los gráficos. Ah, bueno, dale. Vamos, empezamos. Claro, a ver si vas sacando la hoja. Lo que vamos a hacer es, mira, estás viendo ahí, es en dos sistemas de ejes. En el primero vamos a hacer la curva de equilibrio líquido-vapor para este sistema de hexano-heptano. Y en el otro diagrama vamos a hacer la curva de distribución, que es esta, y ahí vamos a tratar de encontrar la recta de operación. La ecuación de la recta de operación era esta, que está acá. Que la vimos la otra vez cuando vimos destilación flash en teoría. Tiene una determinada pendiente y una ordenada al origen. Tanto la pendiente como la ordenada al origen son función de phi. ¿Sí? Phi era la fracción no vaporizada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, por un lado, resolver analíticamente y, por otro lado, resolver gráficamente el siguiente problema. Tenemos una corriente de 2.500 moles por hora de una mezcla hexano-heptano que tiene una composición de la alimentación de 45% de hexano. Se introduce en un destilador que opera 85 y nosotros tenemos los datos de equilibrio de hexano-heptano a distintas temperaturas. Dice, calcular la fracción no vaporizada phi en forma gráfica y compararla con el valor hallado en forma analítica. Calcular los caudales L y D que salen del destilador. Realizar el diagrama de distribución partiendo del diagrama de equilibrio. Esto T versus X y es el diagrama de equilibrio. Ubicar phi igual a 0, phi igual a 1 y la recta de operación en función de phi. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primer paso. Entonces, vos tenías que tener en una hoja cuadriculada, tenías que graficar este sistema de ejes que es de 10 por 10, dejar 3 o 4, 3 centímetros y graficar este otro sistema de ejes de 10 por 10. En el de arriba, lo que vas a hacer es la curva de equilibrio. Esto es temperatura en el eje Y y en el eje X, o el eje de abscisas, composición en fase líquida y en fase gaseosa, 0 de este lado, 1 de este. Entonces, como vos tenés los datos del equilibrio que te da cuánto vale X y cuánto vale Y para cada temperatura, yo lo que les decía, para que esta que es la curva que nos interesa, que es la curva de equilibrio, no quede ni demasiado gorda ni demasiado finita, dejen 3 o 4 centímetros desde donde se comienza
y ahí empiecen a marcar. Si leen acá, las temperaturas de trabajo van entre 69 y 99,2. Entonces, yo empecé por 60, cada 1 centímetro 10 grados, ¿sí? Y entonces marqué. Para 69 grados, X e Y valen 1. Para 99,2, X e Y valen 0. Serían los dos puntos extremos. Y ahora, para cada temperatura, siguiendo este orden, siguiendo el orden que quieran, pero digo, sigan este. Marcan primero X y primero Y, marcan los dos puntitos. Por ejemplo, vamos a 70. A 70 grados, X vale 0,96 y vale 0,98. A 75, X vale 0,73 y vale 0,87. A 80, X vale 0,55 y vale 0,73. Van marcando los puntitos y hacen la curva. Como esto, la temperatura aumenta hacia arriba, esto es vapor, esto es líquido y acá en el medio es líquido-vapor. Y trazan esta curva, que es la curva de equilibrio líquido-vapor para el hexano y heptano. Cuando hacen eso, me avisan y seguimos adelante. Primero tenemos que tener eso para poder seguir adelante. Y les pongo acá para que vean mejor. ¿Se entendió? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, hace eso. A ver, yo les contaba que después tienen que entregarlo al aula, ¿no? La idea es que ahora entiendan cómo se hace. Ustedes después van a tener tiempo para rehacerlo en el último de los casos si no les queda muy prolijo. Pero importante es que entiendan la secuencia. Para poder seguir hay que hacer esto primero. Así que háganlo. Dice que con dióxido de cloro fría. Dióxido de cloro fría para desinfectar. Ahora no me acuerdo cómo saqué que se me Ah, qué bueno ese. No, increíble. Que con el solía, que todo el sistema de la tierra, y Claro. lo mejor de todo es que lo puedes cambiar las veces que Porque, quieras. mira, estos también son así. Todos son así ahora. Lo de doble espiral son así. Buenísimo. Igual con la salida de los festivales también la otra vez. Me parece. Profe, una pregunta. Sí, Hacemos Sí. solo el gráfico de arriba, ¿no? Sí, ¿ya lo hicieron? Sí, así tenemos que tener ese para poder hacer el otro. Ah, bueno, gracias. ¿Ya terminaste? Sí, sí. ¿Ya lo hiciste? El resto, chicos, ¿podemos seguir? Listo. Sí, sí. Sí, sí, bueno. Entonces, una vez que hicimos
esta curva de equilibrio. La necesitamos porque ahora tenemos que hacer la curva de distribución, que es esta que está acá en rojo. ¿Por qué? Porque la recta de operación va a ser un punto de la curva de distribución y un punto de esto, que ¿qué será esto? Eso es una recta auxiliar. Entonces, ya hicieron esto. Ahora, en el segundo sistema de ejes trazan una recta auxiliar a 45 grados. Y una vez que hicieron la recta auxiliar, ahora tenemos que pasar cada uno de estos dos puntos del equilibrio. Acá están formando un punto de esta curva de distribución. A ver, nos orientamos. Acá en este segundo diagrama, en el eje X, está la fracción molar en fase líquida, o sea, X. Y en el eje Y está la fracción molar en fase vapor, Y. Porque lo que yo quiero encontrar es la recta de operación Y en función de X, que está acá escrita al costadito. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago eso? Presten atención, por favor. Empezamos, cada par de puntos lo tengo que transformar en un solo punto. Entonces, fíjense, para cada par de puntos ustedes tienen a la derecha la composición en fase vapor, o sea, y a la izquierda tienen la composición en fase líquida, que es X. Esperen que no me está acá. Ahí. Acá. Para cada punto, esta es la composición en fase vapor y esta es la composición en fase X. En fase líquido. Entonces, separan en la composición en fase vapor. Bajan por una recta vertical hasta la recta auxiliar de 45 grados. Se mueven por una horizontal a la izquierda. Hacen la horizontal. ¿Hasta dónde? Bueno, un poquitito así. ¿Hasta dónde me lo va a decir? Vuelvo a la curva de equilibrio, me paro en la composición X que correspondía a ese punto anterior y bajo con otra vertical hasta cortar la rectita auxiliar que dibujé antes. Por ahí acá no se ve bien porque justo acá están X y Y muy juntitas, pero vamos a ver cómo encuentro este otro punto. Este punto es el punto que corresponde a 70 grados y es... No, a 75. ¿Dónde está? Acá, 75, es este que está acá. 75. X es 0,73 y es 0,87. Me paro en 0,87. Bajo por una vertical hasta la recta auxiliar a 45 y me muevo por una horizontal. Estas son rectas auxiliares, así que las hacen con lápiz, despacito, línea punteada. Y extiendo hacia la izquierda, no importa hasta dónde. Vuelvo a subir a la curva de equilibrio, me paro en 0,73, que es este valor, o sea, el puntito donde a esa temperatura llega la parte líquida, y bajo por una vertical, bajo, hasta acá, a cortar esta otra recta auxiliar. Vamos a hacerlo de nuevo. Me paro en este valor, bajo hasta la auxiliar. Me muevo hacia la derecha, con una horizontal. No me están saliendo horizontal. Y bajo con esta otra. Y este es el puntito que me queda marcado. Pero voy a poner escape para ¿Y la hacer- recta auxiliar luego se borra? No, por eso les decía que es auxiliar. Todo lo que sea auxiliar, ustedes lo pueden hacer con línea de puntos. ¿Ah? Claro. Esperen que quiero descartar. A mí me sirve que esté, porque así yo veo cómo lo fueron haciendo. ¿Ah? Pero digamos, a mí me interesa de la curva de equilibrio, la curva de equilibrio. Y de acá yo voy a necesitar esta que es la curva de distribución. Fíjense que si no se están equivocando en los puntos que están trasladando, la curva les va a quedar como esta. Si les sale un piquito o hundido en algún lado, es porque se equivocaron en algún par de datos, porque hay algunos datos que si se fijan se superponen.
Profe, una pregunta. Sí, dime tú. A la temperatura de 85 grados, ¿qué era lo que me marcaba los puntos? 85. ¿Por Sí. qué están marcados? Y porque justamente cuando leas el enunciado, la temperatura de este flash opera 85. O sea, esos Ah, son es los la datos temperatura. de. Claro, esos son los datos del equilibrio nuestro. Por eso se los marqué ahí. Porque Pero este no flash es afecta, 85. no afecta al gráfico que vamos a hacer Por ahora. ahora nada. Por ahora Ah, seguís, listo. haces el gráfico y después vemos para que sí. O sea, ese punto es importante, pero después vemos por qué. Ok. Bueno, cuando hayan hecho la curva de distribución, me avisan. Les tiene que quedar así, parejita. ¿Está bien? No tiene que haber cosas raras. Se queda ahí. Sí, que quedan bien paralelitos. No dejaste Ay, hojas, lo armé mal. no dejaste hojas en el medio. No, No querés hojas en el medio. sí, al dejarme lo armé mal. Era fácil, la verdad. No, yo me imaginé cortando y pegando y Sí, la verdad que no me había, compro una nueva. no había mirado que el sistema era así. Sí. Uy, pero ¿pusieron espirales? No, no, adiós. Ah, Sí, a mí Ya está, mirá, vale. tengo este que me Ya te pusieron. tirarlas. Bueno, listo, entonces. Y después cositas que vamos a ver. no, porque aparte de ayer todos los masqué que masqué eran a Eris. Todos los que maté ayer. Ahí. Sí. ¿Es posible que vos te guardes esto? Bueno, mira. Profe, disculpe, le hicieron una Sí, no, pregunta en no, el por chat. favor, la idea es que me pregunte. Ah, ¿dónde? ¿En el chat? Claro, pero vieron que acá el chat no se ve. Tengo que dejar de compartir. Sí, tranqui, ya te vuelvo a explicar. Me preguntan cómo se hace la curva de distribución. Vamos de nuevo. Sí, la idea es que yo les explique para que ustedes puedan comprender. Vamos a que se vea más grande. Bueno, vamos, reexplico para cualquiera. Esta es la curva de distribución. Cada puntito de estos lo obtuve por los puntos de equilibrio de la curva de equilibrio. Entonces, vamos, por ejemplo, al punto que corresponde a... ¿Qué temperatura? A 80, que está acá. Dice que me paro en la temperatura 80. Lo primero que me fijo es en el punto que está más a la derecha. Lo que está a la derecha es la composición en fase vapor. O sea, entonces, esto es 80, me paro acá. Ese valor es 0,73. Bajo con una vertical hasta la recta auxiliar a 45 grados. Así. Bajo por la vertical hasta acá. Cuando llego a la recta auxiliar a 45 grados, trazo una horizontal hacia la izquierda. No sé todavía hasta dónde va a ir esto. Entonces ahora vuelvo a la curva de equilibrio. Estábamos en 80 grados y me paro en el otro dato que tengo, que es 0,55, que es este puntito de acá. ¿Ah? Esperen que vuelvo al rojo. Y con ese valor bajo. Acá, de acá abajo. ¿Hasta dónde? Miren, hasta acá, 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 acá. Bueno, no era ese, era este, perdón.
Acá abajo, bajo, 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 hasta intersectar la línea verde. Sí. Desde la fracción molar en fase vapor, bajo una horizontal, hasta la recta auxiliar a 45 grados y ahí trazo una recta hacia la izquierda. Subo de nuevo, voy a la fracción molar en fase líquido, bajo por una vertical hasta intersectar la recta horizontal. ¿Se entendió? A ver si se entendió. Bueno. Quiere decir que entonces voy a tener en el segundo diagramita que hice la recta auxiliar a 45 grados y una curva que se llama curva de distribución que me dice a mí cómo se relaciona la composición en fase gaseosa con la composición en fase líquido. Acá es X. ¿Para quién? Para este sistema de destilación flash de dos componentes que eran hexano-heptano. Bueno, avanzamos. Vamos justamente a lo que me preguntó. No me gusta que no sé quién me habla, ¿vieron? Entonces no puedo decir lo que me preguntó tal o cual. Pero bueno, ya que en algún momento me Fui yo, preguntó. si querés te digo Claro, mi nombre. no, era para decir claro, porque está bueno si yo tuviera acá la cuadrícula de quiénes son, les puedo contestar con nombre para que no sea tan impersonal. Pero bueno, no sé todavía cómo hacerlo en Zoom sí se podía hacer, pero acá en Meet
No sé si se puede y yo no lo sé hacer. Ambas cosas a la vez. Supongo que se debe poder, pero tengo que investigar todavía. Bueno, eh, tenemos la curva de distribución, tenemos la curva de equilibrio. Entonces ahora vamos a marcar esos puntos que justamente vos me preguntaste si te había faltado marcarlos o no. A ver, dentro de todos estos puntos hay un punto en particular que es el de temperatura 85 grados, que es a la temperatura de flash, porque si ustedes se fijan, por ahí dice un flash que opera a 85 grados centígrados. Y entonces tenemos los X e Y del equilibrio. En este caso ya los tenemos porque tenemos la curva de equilibrio. Sabemos que cuando operemos a esta temperatura, las composiciones de equilibrio van a ser X en fase líquida 0,36 y en fase vapor 0,58. Son datos reales. Entonces, dijimos que cada uno de estos puntitos correspondía a un equilibrio de los que se va por acá. Por lo tanto, si yo ya sé y acabo de decir que nuestro flash es a 85 grados, sé que los puntos que corresponden a nuestro sistema son estos que están acá. O sea, si trazo una línea horizontal a los 85 grados, me va a pasar por x igual a 0,36 e y igual a 0,58, 0,36 y 0,58. Entonces, miren lo que van a hacer. En ambas gráficas van a trazar una línea que va a estar marcada por la alimentación. Si yo leo el enunciado por ahí me dice: una corriente de 2.500 moles por hora de una mezcla hexano-heptano de composición 45% de hexano se introduce un destilador flash. O sea, me da la composición de la alimentación. La composición de la alimentación es 0,45. Entonces, ingresamos por acá. Marcamos con la composición de la alimentación, que es 0,45, una línea vertical, ¿tá? Que pase por los dos gráficos que hicimos. Cuando hacemos eso, quedan determinados algunos puntos muy importantes. Donde la composición 0,45, que le vamos a poner XF, intersecta a la recta auxiliar de 45 grados, ese es un punto de la recta de operación, que es lo que nosotros buscamos. Este es un punto de la recta de operación. Seguimos, y cuando esta línea de 0,45 la interceptamos con la temperatura de trabajo, que es 85, entonces trazan un horizontal 85, intersectan con X de la alimentación o XF igual a 0,45, quedan determinados 1, 2, 3 puntos. Esos 3 puntos son muy importantes. Acá los amplío un poquitito. Ahí van a marcar. En la curva de equilibrio de vapor le ponen la letra V de vapor. En la curva con líquido, o sea, que se llama curva de burbuja, marca la letra L. Y donde entraron con 0,45 e intersectaron esta horizontal, marcan el punto F. O sea, esta se llamaba curva de rocío, ¿sí? Porque viniendo por el vapor aparece la primera gota de líquido. Esta se llama curva de burbuja, porque viniendo por el líquido aparece la primera burbuja de vapor. Y entonces quedan delimitados acá 3 puntos: B, F y L. Y a su vez, determinados 2 segmentos, que son los segmentos que ustedes van a tener que medir. Uno es el segmento LF y el otro es el segmento FB o BF, como más le guste, me da lo mismo, pero es lo mismo, que lo llamen de una manera o de otra. Entonces, hagan esto, marquen los segmentos. Y en el diagrama inferior, fíjense que marcamos este puntito. Bueno, y cuando si ya marcaron estos segmentos, ¿cuál es este otro punto? Vamos para atrás. No, para adelante. Ahí está. ¿Marcaron esto? Bueno, ahora, ¿cómo sé dónde está la recta de operación? La recta de operación pasa, dijimos, por X de la alimentación, que es 0,45, y el otro punto que sabemos que pertenece a la recta de operación es el punto X0,33 y 0,58. ¿Qué es este punto que está acá? ¿Cómo lo encontraron ustedes? Bajando por lo que ahora llamamos B,
hasta la recta auxiliar, moviéndose a la izquierda, bajando por L, y en este puntito estaba, lo vamos a marcar ahí bien, ese puntito es el otro punto de la recta de operación. Quiere decir que en este momento, para graficar una recta necesito 2 puntos, con 2 puntos quedan determinados. Entonces, unen el punto este y este otro y trazan la recta de operación. Si es que lo hicieron bien, van a ver que no les alcanzaba con los 10 centímetros, que superaba un poquitito. Por eso yo les dije que dejaran acá 2 centímetros. Si alguien no dejó los 2 centímetros y se le superpone con la otra gráfica, no hay problema, lo deja igual. Y marcan la recta de operación. Hagan eso. ¿Alguna pregunta? ¿La pudieron Profe, hacer? Sí, sí, dime. me quedó una duda de cómo se marca la recta de operación. Dale. A ver. Entrás por el X de la alimentación. Estás en el gráfico de abajo, ¿sí? En el diagramita de abajo. Entrás por 0,45, que es la composición de la alimentación. Subís hasta la recta auxiliar a 45 grados y ahí marcas este punto. Para definir una recta necesitas 2 puntos. ¿De dónde sacamos el otro punto? El otro punto, nosotros sabemos que esta destilación es a 85 grados. Entonces, buscás el punto que corresponde a esto que acabamos de dibujar acá. Fíjate cuál es el... Vos ya lo tenés marcado sobre la curva de distribución, pero fíjate. Bajo por B, bajo por B hasta acá. Me muevo hacia la izquierda, bajo por L, el puntito es este. Estos 2 puntos definen esta recta de operación, que tiene que tener pendiente negativa, yo ya sabía, y que tendrá que tener una determinada ordenada al origen, que es esta que está acá, que según yo miro acá, me da mayor que 1, ¿tá? Porque si fuera 1, esta recta tendría que terminar justito acá y no lo termina. Pero eso es aparte de matemática y de gráficos. ¿Se entendió? Profe, yo tengo Sí, una pregunta. Sí, dale. se reentendió. Bien. Lo que no entiendo es por qué bajás por, digamos, el L, la gráfica L, a marcar el punto. No, ya lo tenías marcado. Vos ya lo tenías marcado. Claro, por la curva. Claro. ¿Por qué bajo por L? Porque cada punto de estos es la intersección de X y de Y. Esto es X y este es Y. Sí. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el X y el Y que corresponde a cada punto? Son A 85 este. por Sería. eso, 85, fíjate, le correspondía, el I era 0,58, que es este valor que está acá. Sí. 0,58. Y a X le corresponde 0,36, que es este. Bajaste por acá y vos ya habías encontrado ese punto, ¿verdad? Ah, sí. Es el punto que vos ya lo tenías. Yo como para que vos sepas por qué ese es el punto. ¿Por dónde voy? Porque nosotros, claro, porque nosotros trabajamos a esta temperatura y a esta temperatura los datos de equilibrio son X 0,36 e Y 0,58. Ah, ok. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. O sea, a ver, vos el punto este lo tenías. Yo te decía, bueno, busquen cuál es el punto que corresponde a la temperatura de 85. Y vos ya lo tenías marcado. Hicimos de nuevo el proceso para saber bien cómo encontrar el punto. ¿Estamos? Sí, buenísimo. Gracias. Bueno. Si todos marcaron eso y les quedó algo más o menos parecido a lo que estaba ahí, que variará un poquitito porque esta es hoja rayada y ustedes lo hicieron con hoja cuadriculada o hoja milimetrada, ahora necesitan hacer algunas mediciones. Esas mediciones van a ser, a ver, yo quiero encontrar la recta de operación. Esta es la recta de operación. Además, quiero encontrar phi y 1 menos phi, todos los parámetros que pueda. La recta de operación la habíamos encontrado poniendo y en función de x, pero además definiendo qué era la fracción vaporizada y qué era la fracción no vaporizada. Rebobinamos un poquito. Phi era fracción no vaporizada, por eso era L sobre F. 1 menos phi era la fracción vaporizada, por eso es B sobre F. Entonces, si yo hacía un balance de materia, primero global, relacionando F, B y L, y después un balance de materia por componentes, que es lo que nosotros vamos a hacer después en la parte analítica, podía despejar Y en función de X.
Pero además quería poner todo en función de phi, que era la fracción no vaporizada. Cuando hacíamos todo ese desarrollo, llegábamos a esta expresión. Entonces, hay una cosa que nosotros estudiamos y que la vamos a volver a usar después cuando veamos diagramas triangulares, que también tiene que ver con congruencia entre segmentos y figuras y triángulos. Entonces, ustedes van a marcaron estos 3 puntos. Ahora tienen que medir el segmento VL, el segmento LF y el segmento BF, los 3 segmentos, que les darán en centímetros, esto no lo puse acá, pero son centímetros aproximadamente, les dará estos valores. Entonces, miden BF, miden LF y miden LB. ¿Por qué? Porque de la relación entre estos 3 segmentos yo voy a poder sacar la pendiente de la recta de operación y la ordenada al origen. La pendiente es menos phi sobre 1 menos phi. Digamos, es una relación entre la fracción vaporizada y la fracción no vaporizada. ¿Por qué? Porque phi es la fracción vaporizada y 1 menos phi es la fracción no vaporizada. Al revés, phi es la fracción no vaporizada y 1 menos phi la fracción vaporizada. Entonces, para hacer las cosas más completas, yo voy a calcular cada una de estas cosas. ¿Estamos? ¿Cómo calculo L sobre F? Miren acá. A este punto lo llamamos L y a este punto lo llamamos F. A este punto lo llamamos B. ¿Estamos? No sé si ustedes recuerdan, pero yo cuando tengo una palanca me queda definida lo que se llamaba la regla de la palanca, que tenía que ver con la sumatoria de los momentos igual a 0, cuando uno estudió la palanca en física. Entonces me dice que si yo quiero calcular, por ejemplo, vamos a este caso, L sobre B, quiero averiguar L sobre B, ¿sí? Yo planteo L por LF es igual a FB por B. Esto es lo que me dice la regla de la palanca. De ahí saco que FB dividido LF va a ser igual a L sobre B. O sea, para llegar a eso, poder escribir usted. L por LF es igual a FB por B. Y de ahí despejan. Yo quiero averiguar L sobre B. No conozco ni L ni B acá, pero sí lo que sé es que medí los segmentos. El segmento FB medía 1,2 centímetros y el LF 0,9. Hago esta cuenta. A mí me da 1,333 periódico. O sea, mi L sobre B, que todavía no sé lo que es, me dio 1,333. Ahora, vamos a mirar acá lo que hacemos. Yo acá se los hice paso a paso. Medí los 3 segmentos. Una vez que medí los 3 segmentos, voy a averiguar phi, que era la fracción no vaporizada, 1 menos phi, que era la fracción vaporizada, ¿estamos? Y acá tengo las cuentas hechas. Si yo quiero calcular la fracción vaporizada es B sobre F. La misma relación que hice recién entre L y B la puedo hacer entre B y F. Entonces, V por LB va a ser igual a F por LF. Entonces, B sobre F va a ser LF sobre LB. LF me dio 0,9 centímetros, LB 2,1 centímetros, esto me da 0,43. La fracción no vaporizada es L sobre F. Entonces, L por LB va a ser igual a F por FB. FB lo conozco, 1,2. LB lo conozco, 2,1. L sobre F me da 0,57. Una vez que tengo calculados todas estas relaciones, vengo a la recta de operación y lo reemplazo. A ver, la pendiente es negativa, por eso el menos, phi, que era L sobre F, dividido 1 menos phi, que era B sobre F. F con F se va y me queda L sobre B, que es lo que calculé acá arriba. Por eso ya habíamos puesto menos la pendiente. Y esto es 1 sobre 1 menos F, 1 menos phi. 1 menos phi es B sobre F, o sea que esto va a ser F sobre B. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo calculé menos phi sobre 1 menos phi, a mí me dio menos 1,33. No sé cuánto les da a ustedes 1 menos phi en sus cálculos. ¿Estamos? A mí la recta de operación me quedó menos 1,33 por X
¿sí? X es la variable, y acuérdense que acá tienen que poner XF, porque estamos calculando la ordenada al origen. La ordenada al origen es 0,45, que era la composición de la alimentación. Y a mí me dio 1,04. Y esta sería la ecuación de la recta de operación para este sistema. ¿De dónde la sacamos? Gráficamente. ¿Se acuerdan ustedes que si yo tengo la pendiente de una recta, puedo saber qué ángulo forman? Entonces, ustedes deberían coincidirle que cuando hagan arco tangente de menos 1,33, le tiene que dar que el ángulo que se forma es, en mi caso me dio 124, que coincida con este ángulo que está acá. Bueno, tienen que buscar un transportador para poder corroborar. ¿Estamos? Entonces el valor del ángulo tienen que poner. ¿Cómo Profe, sacamos el ángulo? Sí, puede ser que no sea tan exacto, ¿no? sí, sí. ¿A qué te referís? Que capaz que, bueno, si, no sé, un ejemplo, miro con el transportador y en vez de 124 me da, no sé, Sí, sí, 113. sí. Sí, chicos, esto es gráfico. ¿Ah? Sí. Y tampoco les tiene que dar igual que a mí. En realidad a ustedes les debería dar mejor. Ahora, cuando vemos la resolución analítica, es cuando sabemos qué resultados nos debería haber dado si lo hubiéramos hecho exacto. Pero digo, esto es para que vean cuál es el procedimiento y que entiendan qué es cada cosa. A ver, esta es la recta de operación. Yo voy a tener separación entre dos límites. Miren, ustedes tienen que marcar acá las dos rectas que estoy marcando, señalando yo ahora. Uno es phi igual a 1. Si phi es igual a 1, phi era la fracción no vaporizada. Y del otro lado tenemos phi igual a 0. Si phi es igual a 0, quiere decir que L es 0, porque phi es L sobre F. O sea que está todo vaporizado. Y si phi es igual a 1, quiere decir que está todo como líquido. ¿Dónde va a haber separación líquido-vapor entre estos dos valores extremos? Si yo estoy por acá arriba o por acá abajo, no me sirve. Entonces, la separación se va a producir. Mis posibles rectas de operación podrían ser entre estos dos puntos extremos. ¿Estamos? Phi igual a 0, todo vapor. Phi igual a 1, todo líquido. Eso lo tienen que poner por ahí. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Me perdí en la parte en el principio. ¿De dónde sacas LF, BF? Ajá, Super espera que te pensé lo... ponerlo. Dale. ¿Tenés este gráfico? Sí, sí, sí. ¿Esta parte la hiciste? Sí, 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 sí. Bueno, mira. Ah, lo tengo que medir. Claro, tenés que Por medir ahí la en misma tu diagrama. cosa. Vos marcás estos 3 puntos. Mira, L. ¿Entraste por 0,45? Espera, vamos para abajo. Esta es la composición de la alimentación, 0,45. Subís. Seguís subiendo hasta la recta horizontal de la temperatura de trabajo, que son 85 grados. Te quedaron determinados 3 puntos. Estos puntos ya los tenías marcados porque eran puntos de la curva. ¿Está? Acá es B, del lado del vapor. Acá marcas L, del lado del líquido, y este puntito del medio es F. Medís este segmento y este segmento. Y los nombres son LF o FL, me da lo mismo, es lo mismo para uno o para el otro. FB o BF y este larguito que es LB. Con esas 3 mediciones, que no te tienen que dar igual que acá porque van a ser con tus datos, vas a poder hacer los cálculos de todas las otras cosas que acabo de decir. Profe, Sí. no entiendo. En la tercera fórmula, después de obtener el valor de L sobre B, ¿por qué dice que L sobre B es phi sobre 1 menos phi? ¿Dónde estás? Al final del primer gráfico, la última fórmula que aparece. L sobre B es igual a phi sobre 1 menos phi. Espera, acá. Espera que decimos. Esta fórmula, Sí, esa. ¿qué es lo que no entendés? ¿De ¿Por dónde qué? sale? Ah, bueno, mira, Sí, espérate. Y lo que pasa es que acá tenés, mira, el del desarrollo teórico. Ah, espera, la otra hojita esta. Acá. Ah, lo que pasa es que no. Mira. La recta de operación espera, es esta que está acá. La ecuación de la recta de operación sale de haber hecho este balance, por eso ahora lo vamos a ver en el teórico. El balance global
después hacer el balance por componentes de esta ecuación de espejo Y en función de X, ¿sí? Te queda XF por F menos L por X, todo dividido B. Y entonces te queda F sobre B en un lugar y L sobre B en el otro. Fíjate que está en el teórico de hace 15 días. A ver, voy de nuevo. Trazás el balance global. Luego haces el balance por componentes. De esta expresión despejes a Y. Te queda I igual a XF por F. Esto que está sumando me queda restando menos L por X. A eso lo divido todo por B, porque yo quiero averiguar Y. Entonces me va a quedar que I es igual a XF por F sobre B menos L sobre B por X. L sobre B por X negativo es este término y XF por F sobre B es este término que está acá. ¿Cómo sabemos que es eso? Claro, Bueno, acá... sería como bueno, F acá está sobre hecho. B sobre F Acá es está. phi. ¿Quién? F sobre B sobre F es 1 menos phi. De ahí B que sobre F, viene. sí, mira, acá lo tenés, claro. B sobre F es 1 menos phi. Mira acá. Acá está como llegué a la recta de operación. B sobre F es 1 menos phi y L sobre F es phi. Acá está explicadito, mira. Ah, ok, bien. Lo que pasa es que por ahí estaba en una diapositiva posterior. Gracias. Porque yo escribí el paso a paso. A ver, vamos a rebobinar lo que hicimos entonces. Me viene bien tu pregunta porque así los que no le fue saliendo. Dibujamos la curva del equilibrio. En el segundo diagrama trazamos una recta auxiliar a 45. En el eje X graficamos fracción molar de X, en el eje Y fracción molar Y, en fase gaseosa. Trazamos la curva de distribución. Fuimos al segundo diagrama con la composición de la alimentación hasta la recta 45. Se une este punto con el correspondiente en el equilibrio, se traza la recta de operación. Eso es lo que hicimos hasta recién, trazamos la recta de operación. Luego trazamos las rectas phi igual a 0 y phi igual a 1. Eso es lo que hicimos acá. Vamos a ver cómo encontramos, ahora dice. Luego, determinados los gráficos, tenemos que marcar sobre el primero, o sea, sobre la curva de equilibrio, los puntos que corresponden a F, L y B. Estos van sobre las curvas de equilibrio, o sea, L y B, F van en medio. Medir en su respectivo gráfico los segmentos BF, LB y LF. Luego, tenemos que obtener todos los parámetros que van en la curva en la recta de operación. Entonces, L sobre B es phi sobre 1 menos phi, ya vimos recién cómo se llegó. Y L sobre B yo lo puedo calcular porque es FB sobre LF, que es 1,2 sobre 0,9, que me da 1,33. Entonces, la recta de operación es igual a menos phi sobre 1 menos phi por X más X de la alimentación sobre 1 menos phi. 1 menos phi lo puedo calcular, es B sobre F, que es LF sobre LB, me da 0,43. Por lo tanto, a mí la recta de operación me dio menos 1,333 por X más 1,04. Esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente y esta es la variable X. Lo comprobamos con el ángulo que forman y recordamos, acá les vuelvo a decir quién es phi, L sobre F, y cómo llegamos a la recta de operación. O sea, ustedes, nosotros ya lo vimos en la teórica, para llegar a la recta de operación tenían que hacer eso que dijimos recién. Todos pudieron llegar y obtuvieron cosas más o menos coherentes con su dibujo. Profe, me di cuenta que no grafiqué la recta phi igual 1 y phi igual Dale. 0. ¿Esos serían correspondientes a L y a B? Hacelo. A L igual 0 y L igual 1. Es así, mirá. Phi igual 0, mirá. Phi es L sobre F. Masa del líquido Sí. sobre masa de la alimentación. En realidad moles, porque acuérdense, acá estamos trabajando en fracciones molares. Entonces, si phi es 0, quiere decir que no hay nada de líquido. Esta es la curva. Phi igual 0. Phi igual 1 quiere decir que todo pasó a líquido y no se vaporizó nada. Es esta otra la recta phi igual 1. ¿Está? Ah, la vertical. Claro, la es phi igual vertical, 1. esta es phi igual 1.
Y la horizontal es phi igual perfecto. 0. ¿Está? Listo, listo. Buenísimo. Gracias. ¿Pasamos a la parte analítica o me quieren hacer alguna consulta? Para saber bien cómo se llega a la recta de operación es una tarea que tienen que hacer ustedes. Hacer el balance. Bueno, que igual ahora lo vamos a repasar un poquitito en la resolución teórica o analítica. ¿Pasamos a la resolución analítica? Bueno. La resolución analítica, ¿qué me pide? Que haga el balance de materia, averigüe L, averigüe B, averigüe el phi, y después puedo averiguar phi igual a 1 menos phi, y reemplazarlo en la recta de operación. Este resultado nos tiene que dar así a todos igual, y esto es lo que realmente debería haber pasado. Esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen real. Vamos por ellos. Decía que teníamos una alimentación de 2.500 moles por hora de hexano y octano. Me daba la composición de la alimentación y me dice que la temperatura del flash es 85. Nosotros tenemos X e Y del equilibrio porque lo sacamos del gráfico de la curva de equilibrio. Entonces, primero, planteo el balance de materia global. F es B más L. ¿Está? Entra F, sale B y sale L. Segundo, planteo el balance para la componente más volátil, para el hexano. X de la alimentación por F es B por Y más L por X. ¿Sí? Ahora, yo sé que F es 2500, entonces en este caso yo despejé B en función de F. No es la única manera de hacerlo. Vamos, reemplazamos uno en función del otro y de acá averiguamos L y averiguamos B. ¿Estamos? ¿Por qué? XF es de la alimentación y X e Y son los datos del equilibrio, que son estos dos datos que están acá. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora, si ya tengo L y ya tengo B, ya puedo entonces calcular todo lo que necesito. A mí me piden que averigüe la fracción no vaporizada, que era phi. Si es la fracción no vaporizada, va a ser los moles de líquido sobre los moles totales. Entonces phi va a ser igual a 1477 sobre 2500. Da 0,59. Acá una aclaración, phi igual a 0 y phi igual a 1, que representa cada uno. Y a mí me pide la recta de operación. Rebobinamos a ver cómo llegábamos a esta expresión de la recta de operación. Lo conté hace un ratito y lo vuelvo a decir. Planteo el balance global. Planteo el balance para el componente más volátil. La recta de operación es Y en función de X. Entonces, de la segunda expresión, despejo Y. ¿Cómo? Me queda XF por F menos L por X igual a B por Y. Como yo quiero Y, divido todo por B. Entonces me queda que Y, a ver si lo puedo escribir acá, va a ser igual a, positivo me había quedado XF, que es la composición de la alimentación, por F, y yo dividí todo por B, que era el que acompañaba ahí. Y negativo me queda con un signo menos L por X. X es la variable, o sea que X va a quedar, y todo esto yo lo dividí por B. Por lo tanto, la pendiente de la recta de operación es L sobre B con signo negativo. Y la ordenada al origen es XF multiplicado por F sobre B. O sea que yo tengo que encontrar F sobre B y L sobre B. Pero si lo ponemos todo en función de la fracción no vaporizada, F sobre B es 1 sobre 1 menos phi, y L sobre B es phi sobre 1 menos phi. Entonces, si yo calculo phi, ya puedo calcular todo lo demás. A eso me refiero. ¿Sí? Antes, como hacíamos las mediciones y queríamos ver que coincidía con el gráfico, entonces reemplazo y esto es una Y, ojo que parece. Entonces, la recta de operación resuelta en forma teórica o analítica es phi igual a menos 1,44 por X más 1,097. Esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen. Y ahí terminó el ejercicio.
¿Alguien me preguntó algo que escuché? Profe, Sí. en el balance de B más L igual 2500, Sí. ahí dice como una flechita de entonces, B igual menos L más 2500. Sí, despeja cualquiera. O sea, yo despejé B en función de L. Ah, listo. Sí, mira, pero vos, a ver, es un sistema, mírame, mira acá. Sí, Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque vos conoces F, conoces XF, conoces y conoces X. Entonces, yo acá te puse una manera de resolverlo, pero digo, ustedes después eligen, ¿eh? No es necesario que sigan esta secuencia. Ahí te lo amplío. ¿Lo ves mejor ahí? ahí. Sí, Claro. ¿Ah? Yo despejé B, pasé L restando, me quedó 2500 menos L, o menos L más 2500. Lo claro, reemplacé sí. acá. Sí, es un sistema de dos ecuaciones, resolverlo como más te guste, pero los resultados deberían ser los mismos. Listo. ¿Está? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta sobre cómo lo entregamos. ¿Cómo lo entregás? Sí. Ah, Eh, la página o lo que nos iba a mandar Raúl, ¿dónde está? Porque ya yo lo no lo vi. mandó. ¿En el aula? Sí, espérate, que ahora te digo, porque o sea, es una sugerencia que me hizo él para que ustedes me pudieran entregar todo junto. Pero como yo no entendí muy bien. Dice que él les manda, ustedes tienen la tarea, pero además de eso tienen otra cosa que envió él anoche. Ah, donde dice archivos PDF. Claro, eso. Él Ah, ok. dice que ustedes entran ahí, la aplicación lo transforma, lo convierte y lo junta. O sea, ustedes mandan, serán 2 o 3 fotos o 2 o 3 PDF y se los pone todo en un solo PDF continuado para que yo lo pueda leer todo seguido. Ah, ¿Está? buenísimo. Y después eso es lo que me van a mandar a mí. ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, acá Profe, va terminando la clase. El que va terminando y entendió todo y lo hace, puede ir saliendo de la clase y ya me lo va entregando. Sí, ¿quién me preguntaba algo? profe, me Dime. fijé en el campus eh, lo del trabajo práctico y ya está disponible para agregar entrega y dice que quedan 11 horas y 44 minutos para entregar. Bueno, bueno, les Pero, puse un día pero entero para que lo tiene, entreguen. tiene, ¿Eh? No, se me perdió. tiene como para agregar entrega. Bien, bien, sí, sí, la idea era que ya pudieran ir entregando ahora. A medida que lo van terminando, lo van pasando y me lo van entregando. ¿Está? O sea, a ver, chicos, es obligatoria la entrega, forma parte de los ítems para aprobar la materia. Entonces, a los alumnos que no se hayan podido conectar por la razón que fuera, ¿ustedes tienen un grupo que se comunican entre ustedes o no? ¿No? Sí, pero no sé si estamos todos. Claro. Ah, bueno, entonces yo igual lo voy a mandar por el foro, que aquel que no pudo estar, igual lo hace y me lo envía, por eso les puse un tiempo, porque por ahí no les anda la compu, no se pudieron conectar, tuvieron que ir a un médico, tuvieron que hacer alguna cosa en particular. ¿Estamos? Así que avísenlo ustedes en el grupo y yo lo voy a mandar ahora. Tiene un tiempo. ¿Tanto tiempo les digo? ¿Un día entero? Bueno. ¿Alguna otra preguntita me quieren hacer? Profe, entonces mandamos el gráfico y esta última Todo hoja esto. teórica que lo copiamos, No, digamos, la sí, hoja teórica. no, no la copias, lo haces vos. Sí, sí, Y tampoco es lo que yo les decía, no es necesario que lo hagas igual que yo, esto. No me copien esto tal cual, porque digo, le pueden agregar ustedes cómo llegan a la recta de operación, que es esta secuencia. ¿Tá? ¿Cómo llegan a la ecuación de la recta de operación? Agréguenle ahí. ¿Tá? Sí, lo que me interesa es que hayan podido hacer esto y ver que esta recta de operación que obtuvieron gráficamente sea similar a la que es analítica. ¿Tá? Ahí estará. Yo quiero probar eso.
Profe, una pregunta. ¿Cómo se obtiene el ángulo de 100? Ya voy, ahora te digo. Para obtener el ángulo, acá, mira lo que hacías. Vos, ¿esto te dio la pendiente? O lo que te haya dado. -1 y algo te dio. Entonces va a ser arco tangente de -1,33. Y te da un ángulo. ¿Está? Y ese ángulo es el ángulo que forma con el eje X la recta de operación. Este que está acá. Que no te va a dar esto. ¿Está? No, chicos, pongan lo que les da a ustedes. Que este está un poco mal porque les decía que la hoja es rayada. ¿Sí? Bien. Antes de que se vaya alguien, saben que necesito los presentes. 23 presentes. Bueno. Profe, pregunta, Sí, tema parciales. sí. No se sabe nada todavía, ¿no? Sí, ya les dijimos que nosotros vamos a esperar a volver. Sí, sí. A Pero ver, si no se llega a volver hasta septiembre, ponele. no hay problema. Miren, si no se vuelve hasta septiembre, tomamos los dos parciales juntos luego. A ver, la cosa es así. La materia es anual. Nosotros, cuando volvamos, si se vuelve en septiembre, se darán, como dijimos, 2 clases o una clase para que repasemos, o ya con tiempo les vamos a avisar, vayan repasando, una clase de repaso y después tomamos el primer parcial. Y después al fin de año, en noviembre, el segundo parcial. No tenemos problema con eso, porque al ser la materia anual, no tenemos apuro. En el supuesto caso de que digan que no se vuelve, bueno, ahí tendremos que no se vuelve ni siquiera, no sé, diciembre, pero se supone que para septiembre, no sé, ¿está? Si llega a ocurrir que no volvemos, entonces sí, habrá que pensar en hacerlo en forma virtual, como estamos haciendo en las materias que son cuatrimestrales. En ese caso, en las materias cuatrimestrales, estamos dividiendo a los grupos en grupitos más pequeños y vamos tomando con la cámara. Pero por ahora en esto quédense tranquilos porque no hay problema en que se puedan tomar los dos parciales al final. ¿Está? ¿Alguna otra preguntita? Sí, yo, profe, disculpa. En la parte del gráfico, ¿de dónde sacas XF? Uy, se me trabó todo. ¿Duda? Composición de la alimentación. Disculpa, se me trabó todo, no puedo escuchar lo que... O pónganlo. Dice que es una corriente de 2.500 moles por hora de una acción, que es la composición. ¿Está? Pensé que era acá caballito. No, no te puedo escuchar, disculpa. ¿Cómo? Que no ¿No te me puedo escuchaste? escuchar, se me trabó justo. Disculpa. Bueno. Espera, no hay problema. A ver, mira. En el enunciado del problema, dice una corriente de 2.500 moles por hora de una mezcla hexano-hexano de composición 45% de hexano. Esta es la composición de la alimentación. Es un dato del problema. ¿Escuchaste? Ah, sí, ahí se escuchó. Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Digo que copien el enunciado del problema también para que el trabajo tiene que estar bien presentado. Y compro un jarabe para citarlo. Profe, cuando quiere comprobar con el ángulo, ¿hace el arcotangente de la pendiente? Claro.
¿Estamos hablando del gráfico? Sí, ¿De la resolución gráfica? Bueno, mira. Vos sacaste la pendiente, ¿cuánto te dio? menos 1,63. Bueno, hace arco tangente, no te olvides del menos, de menos 1,60 y algo. Y decime cuánto te da. Menos 58,47. Bueno, a los 58 sumale 90. Porque te está dando del primer... Viste que cuando vos haces esto, a ver, es los 90 más ese angulito que está acá, más esto que está acá. Y ahí me da 31,53. No me entendiste. ¿Cuánto te dio menos 50 y pico? Sí, menos 58. A vos, a ver, espera. Cuando vos haces la arcotangente, a vos te está dando el ángulo que corresponde al primer cuadrante. Sí. Si le pusiste el menos, lo que te está diciendo es que serían menos 50 y pico para acá. Pero vos no querés este ángulo, vos querés este. Entonces tenés que hacer 90 más los 50 y pico, no menos los 50 y pico. ¿Entendés? A vos te dio este ángulo, mira, te lo voy a dibujar y de paso les va a servir también a los demás. Cuando vos hiciste esa cuenta, te dio este ángulo. Este. ¿Se entiende? Pero vos Sí. no querés este, vos querés este. Entonces, Sí. vos tenés que hacer. Bueno, esto me salió mal, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces vos, ¿entendés lo que tenés que hacer ahora? ¿O no? Porque espera que lo de. Espera, déjame que lo borre. Y lo. O sea, al ángulo que me dio le sumo 90 nada más. Pero me queda más Ahí chico está. el ángulo. No. Por eso sin el negativo. Ah, ok. Eso es lo que te decía. Y si no, lo que es lo mismo, a ver, si vos Ahí me da haces. 148. Bueno, ahí está, ese es tu ángulo. ¿Cuánto te había dado? 1,60. 63. Si hago shift, tangente, de answer, 58,47. Sí. Bueno. Y ese va a ser tu ángulo que te debería coincidir aproximadamente. Ok, lo mido con un Transportador. transportador y pongo también el valor que me da gráficamente, ¿no? Bueno, sí. Gracias. No, de nada. ¿Terminaste? No, todavía no, estamos en eso. Pero ¿a qué hora termina tu clase? Para saber a qué hora comemos. Ah, en 10 minutos. Ah, bueno. Terminamos. ¿Qué comemos, Cris? ¿Verdad? Están todos en otro tema. No. Yo creo que... Pero Sí. no, al final no me quedó claro de dónde sacas el 1,04 de ahí. De la, ¿Dónde hay un la 1,5? rueda Ah, analógica. de acá es. ¿Estás mirando acá? ¿Estás viendo esto? Sí, estoy Es viendo. X de la alimentación, que es 0,45, ¿sí? Dividido, en mi caso, esto es 1 menos phi. En mi caso, ¿sí? 1 menos phi es o sea, phi es 0,57, 1 menos phi es 1 menos 0,57. ¿Cuánto te dio a vos? Me ¿Qué dio igual, calculaste todo me dio esto? igual que usted. ¿Te dio Me dio, así? sí, igual. 0,50. Bueno. Entonces, el XF es 0,45. Tenés que hacer 0,45 dividido 1 menos 0,57. Claro, estaba agarrando mal el dato de XF. ¿Cuál? XF. No Ah, lo XF es el de la encontraba. alimentación. Claro, me estaba Ah, confundiendo. 0,45.
estaba confundiendo y pensé que era 2500 por 0,45. Por eso. Ah, no. No, no. No, porque acuérdate que pasamos F dividiendo Claro. en el desarrollo. Sí. ¿Está? Está. Bueno, gracias. No, espérate. No, de nada. Y le hicieron otra pregunta por el chat. Bueno. Sí, Facundo. Sí, todo te puede dar distinto. LF, BF y LB, todo te va a dar distinto, porque lo haces con tus medidas. Más, de hecho, es raro que te dé igual que a mí, porque vos lo haces en hoja cuadriculada y yo lo hago en hoja rayada. Así que el mío debería ser el más inexacto, por decirlo de alguna manera. Está bien que te dé distinto. Espera que me quedé pensando, ¿quién me preguntó lo del ángulo hace un ratito? ¿Dónde estás? Que ahora me quedé pensando en cómo te dije lo del ángulo. Yo te pregunté del ángulo. Mirá, vamos, espérate, porque a ver si te dice si era el complemento. Espera que se me perdió. Acá está el dibujo. A ver. Me quedé pensando en que yo hice... Espérate que no... Vamos acá. Si yo alargo la recta... A ver si todavía... Alargo la recta. ¿Está? Este ángulo es semejante a este. Y yo te dije que era semejante a este y me equivoqué. ¿Entendés? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te había dado a vos? Profe, si a mí me No. dio 58 como No, a vos te dio... Decimos A vos te dio esto. No, pero espera. ¿Esto es 58? Esto te dio 58 a vos. Sí. O esto te dio. Bueno, a esto voy. Si vos pusieras la tangente positiva, calculá arco tangente de 1,33. ¿Te da 58? 58 es esto. Sí. Bien. Esto no es 58. Esto es 58. Esto es 90 menos 58. O sea, 32. ¿Se Sí. entiende? Mirá, seguime. Entonces, ¿sí? Vos, tu ángulo va a ser 90 más 32, no más 58. ¿Sí? 90 más 32 te da 122. Ahora, en tu dibujo, mirá lo que te voy a decir para saber si está bien. En tu dibujo, ¿vos ya hiciste la recta de operación? Sí. Bueno, mira esto. Suponete que este sea tu dibujito. Que esta sea tu recta de operación. ¿Lo hiciste en hoja cuadriculada? Sí. Decime, busca un cuadradito cualquiera de los que están por acá. Un cuadrado. ¿Te quedó por encima de la diagonal de 45 o por debajo? ¿Qué cosa? La línea. Esta sí. Elegí un cuadradito cualquiera que esté pasando esta recta por el cuadradito y esta sería la diagonal del La recta de cuadradito. operación quedó, sería desde el cuadrado menor a 45. ¿Te quedó menor a Menor, 45? O claro. sea, ¿no te quedó como a mí? ¿Te quedó más bajita? Claro, me quedó ¿O más más alta? cerca de la vertical. O sea, más alta. Claro. Está bien entonces, ¿entendés lo que te digo? O sea, te quedó por encima de la de 45. Sí, por encima. Bueno, está bien, entonces es así. Es 90 más 32, 122, el ángulo que tendría que formar. Igual ¿Entendés? después Sí, lo mido con un... lo medís, claro, pero yo te estoy diciendo por los cálculos. Porque si fuera 90 más 45 te da 135. A vos te tiene que dar menos que eso. O sea, 90 más 32, 122. ¿Está? Bueno, no sé si te dice, me parece que te hice más lío. Todo esto es de
Sí, de trigonometría, pero porque me pareció que lo que te había dicho no estaba muy claro y ahora capaz que explicando tanto y se me lía. Pero bueno, ¿entendiste cómo hacerlo? Sí, entendí. Muchas gracias. Bueno, no pasa nada igual si se equivocan en eso, que es como cuál es la tangente. Eso sirve para corroborar, pero bueno. ¿Va? Bueno, mientras, si alguien tiene alguna otra pregunta, quiero probar algo. ¿Cómo hago para dejar de presentar? Y si yo puedo presentar y a su vez verlos a ustedes. Cuando me dice presentar, si yo digo presentar una ventana, una pestaña de Chrome. Pregunto, ¿alguien me puede decir qué están viendo ahora si yo hago esto que acabo de hacer? Ustedes están viendo el PowerPoint. No. Hola, hola, chicos. ¿Se fueron? ¿Me escuchan? ¿Qué están viendo ustedes ahora en la Sí, pasa pantalla? que Juan Francisco, que siempre me contestás, ¿no? ¿Estás escuchando? Bien, gracias. Vemos el Chrome, pero el audio no está correcto. Bueno, si está así, me sirve. Vuelvo a la normalidad entonces, estaba probando. Estaba probando para ver si de alguna manera yo podía seguir viendo quiénes estaban y a su vez compartir, pero no lo estoy pudiendo lograr. Ahora volvimos a antes, ¿no? Vamos a dejar de grabar porque estoy grabando nada. ¿No? Chicos, no sé si quieren hacerme alguna otra preguntita. Me hacen, ¿eh? Detengo la grabación.
Chicos, si no hay más consultas, terminamos acá y me quedo, y me van enviando los trabajos. ¿O alguien me quiere hacer alguna consultita más? Profe, puede que me quede de 3 carillas porque la resolución gráfica y analítica las Sí, hice por chicos, yo separado. dije, pero sí, yo dije 2 carillas porque hice todo juntito así. Sí, lo que ustedes necesiten. Yo igual habilité para que, porque hay que poner en la tarea que habilite 3 carillas, 3 documentos. Pero si ustedes lo hacen como dijo Raúl, es un documento, no importa que sea de 3 carillas, está bien. Listo, Bueno, gracias. bueno. Bueno, si no necesitan nada más, yo ahora voy a poner en el foro que me entreguen, que me lo tienen que entregar todos. Y si tienen alguna consulta, alguno que se quedó perdido, bueno, nos pregunta, dale. Chau, chicos. Hasta la semana que viene. Chau, Nos vemos. chau.